Hola a todos, bienvenidos al canal. Y es que voy a hacer una reseña flash. Hay gente que a lo mejor no quiere ver reseñas largas, pues es una recomendación que hago para el canal. Es O Savage Cologne de Dior, es un tamaño de 50 mililitros. Está en torno a 55 euros, está también la versión de 100 mililitros, unos 80 y pico euros, no sé exactamente el precio. Es que ya la compré hace ya tiempo, ya la he podido usar, tenemos un tapón imantado también aquí. Es una fragancia muy versátil, vemos cómo explaya. Bueno, es que hacerlo con una sola mano. Bueno, pues una reseña flash para el canal. Os comento, es una fragancia de verano, una fragancia muy versátil, sacada en el 2015 por François Demachy, el perfumista de Dior, ya retirado hace un tiempo. Bueno, pues una salida cítrica con bergamota, pomelo, mandarina, con un corazón de petit grain, ediona, que ahora hablaré de la ediona, gálbano y pimienta rosa, y un fondo de vetiver que le da el toque herbal y terroso de la planta de vetiver. Pues la ediona es un ingrediente de fragancias que normalmente suele potenciar. Está dirigido a fragancias que conjugan lo cítrico con lo herbal y le da bueno, es un ingrediente, como digo, pero realmente es un ingrediente químico y realizada en 1960 por sobre todo la mega conocida primera fragancia O Savage, que salió ya en el año 1966. Este es un flanker, es una versión ya del 2015, como he dicho, de François Demachy. Bueno, pues esta fragancia lo que le da el toque de ediona o edione es el tema de una molécula que sacó Firmenich ya por los años 60, como he dicho, en la fragancia O Savage de Dior, ya reseñada en el canal. Tiene un aroma jazmín que mezcla como he dicho, con cítrico y lo potencia. Bueno, pues esta fragancia es muy cítrica, muy versátil, muy para el día a día. Un toque que le da, pues eso, la ediona o edione, que lo que hace es potenciarlo con un toque cítrico y a la misma un corazón herbal que le da ese toque a jazmín, sobre todo como he dicho, de la molécula. Es una fragancia que me encanta en el sentido de si hay veces que uno sale de la ducha, no sabe lo que ponerse en días calurosos, primaverales, verano, es una buena alternativa. Es sí algo cara porque estamos hablando de fragancia de Dior, pero bueno, si lo podéis permitir, os lo aconsejo totalmente. Y nada más, con respecto a la duración, son unas 3 horas y pico, 4 horas, que está bastante bien. La concentración, aunque ponga Colón, es un eau de toilette y bueno, es un lanzamiento que hizo Dior en versión de la famosa Eau Savage, que fue bueno, la primera fragancia de Dior que sacó allá por el año 66, que también tiene esta molécula que salió en ese mismo año, en el año 60. Una estela baja, pero es una fragancia de las que merece la pena tener en colección. Yo la tengo y para mí es encantadora. Te da ese toque, bueno, ese toque vivo, ese toque también a la misma vez, bueno, que aporta fragancias cítricas y la verdad una maravilla y una joya de la perfumería que tenemos a día de hoy. Sin más, os dejo y hasta el siguiente vídeo. Gracias por visualizar.